Esta semana cumplí mis primeros 57 años. Voy a cumplir más en la gloria, por eso digo los primeros. Pero le agradezco a Dios por las muestras de tanto cariño de algunos hermanos, amigos, familiares. Siempre las palabras de la gente que uno ama y que le ama son muy confortables, y de verdad que me daba, pues estaba contento. Platicando con mis hijos, una reacción de mi hijo que les digo: en la vida hay ocasiones que no nos va muy bien, pero hay otras ocasiones en las que nos va bien y estamos contentos. Y la reacción de mi hijo dice: a mí me ha ido bien en la vida. Le digo: ¿por qué, hijo? Porque siempre estoy contento. Le digo: sí. Le digo: la verdad es que sí. Y hay un bello salmo que dice: enséñanos a contar nuestros días de tal forma que traigamos al corazón sabiduría. Caminar con Dios de cerca nos va bien en todo el tiempo. Y déjeme platicarle algo sumamente muy personal con respecto a esto. Dios en su misericordia me hizo llamamiento a mí a los 17 años, en la época en que estaba pero más mal en mi vida, con mi familia y con Dios, y ahí Dios le puso rumbo a mi existencia, y empecé a servir a Dios joven. Y Dios hizo algo que puntualmente siempre lo ha hecho, como dice en 1 Samuel, que dice que Él honra a los que le honran. Y el tiempo que he servido a Dios, Dios ha tenido una palabra o una acción para mí, para honrar mi vida por el servicio que he prestado al Señor. Y en esta ocasión no fue la excepción. Uno de los queridos amigos, hermano, que después de un tiempo de encomendarlo a la presencia de Dios, de enseñarle el plan de salvación, se hizo salvo. Empezó a servir a Dios también con el poco tiempo de ejemplo que tuve y que le instruí. Y de verdad que el dicho popular que tenemos, que dice que el alumno supera al maestro, así lo hizo en sus palabras que él me daba. Me conmovieron, me impactaron. Él estaba camino a un retiro de varones. Él era el director de ese grupo de varones, y dice: no había tenido tiempo, voy en camino al retiro ya el viernes en la noche. Dice: pero no quería dejar de escribirte y agradecer a Dios. Y sus palabras fueron la porción que Dios me dio para honrar mi vida para este año. Agradezco mucho a Dios por su misericordia, hermanos. Siempre que nosotros caminamos de cerca con Dios y le servimos, Dios nos honra y nos va bien. Qué grande privilegio tenemos de poder acercarnos a Dios a pesar de cómo estemos. Seguramente usted como yo batallamos en la vida con respecto a nuestra conducta, a los pecados que a veces sin darnos cuenta cometemos, y cuando ya la regamos: Señor, perdóname. Pero qué bien se siente cuando uno puede venir, como en estos momentos, con manos limpias y levantarlas delante de la presencia de Dios, sin ningún remordimiento de que me llame la atención alguna sombra de duda o de pecado delante de Dios. Hoy tenemos acceso, hermanos, directos a la presencia de Dios, directos para bendecir su nombre y gozarnos. El hecho de que los hermanos al inicio dijeron: vamos a gozarnos, no es que haga alboroto, es de que le permita a su alma decirle directamente a Dios cuánta gratitud y cuánto gozo hay por lo que Él ha hecho en usted. Si viene usted cargado, si viene usted con problemas, este es el momento para venir a la presencia de Dios. Si viene usted en pecado,
Este es el momento para ponernos a cuentas con Dios, confesar qué somos, quiénes somos, pedirle perdón y entrar a su presencia. Porque este es un momento dispuesto de Dios para cada uno de nosotros. Vayamos a la presencia de Dios, hermanos. Incline su rostro. Si usted tiene que ponerse a cuentas con Dios, este es el momento. Señor, límpiame, lávame más y más de mi maldad. Crea en mí un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí, porque no quiero ser desechado de tu presencia. No quiero ser señalado por alguna sombra de duda de mi pecado. Límpiame, Señor. Aquí estoy, purifícame, lávame, Señor, y seré blanco como la nieve. Hazme, Señor, sentir este gozo y alegría del que se transmiten a través de estos cantos, donde podemos expresar verdaderamente que la sangre de Cristo tiene poder, que hay gozo en nuestra vida para bendecirte. Y esta tarde, Señor, participar del momento santo, íntimo contigo, recordando tu gran sacrificio a favor de nosotros y esperándolo hasta el día que lo celebremos junto contigo en tu presencia, amado Señor. El Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Tome el pan, símbolo del cuerpo de nuestro Salvador traspasado por nosotros. Gracias, Jesús, por tu obra en la cruz. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Tome de la copa, símbolo de la sangre de nuestro Salvador, la sangre poderosa que nos limpia de todo pecado, la sangre del nuevo pacto que nos hace hijos y herederos de la gloria del Señor. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Póngase en pie, hermano, por favor. Levante sus manos delante de el Dios Santo, el único que merece la honra y la gloria. Exalte su nombre porque Él es digno. No espere a que yo lo haga. Abra su boca y confiese que el Señor, Él es Señor, Señor en su vida. Adórele, adórele, porque Él espera que adoremos su nombre por lo que Él ha hecho en nosotros. Levante sus manos sin vergüenza, sin pena delante de Dios. Somos aceptos y estamos en su presencia. Estamos en la intimidad con el Señor. Adore su nombre, por favor. Bendiga el nombre del Señor. Sea la gloria, a Él sea el imperio por los siglos de los siglos. Amén. El Dios de toda
decirlo una vez más. A Él sea la gloria, a Él sea el imperio por los siglos de los siglos. A Él sea la gloria, a Él sea el imperio por los siglos de los siglos. Amén. 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 Y amén. Dice la gloria, el A la gloria, diga fuerte. A Él sea el imperio por los siglos de los siglos. A Él sea la gloria. A Él sea el imperio por los siglos de los siglos. Amén. 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 Y amén. Sí, Señor, a ti toda la gloria, Señor, toda la honra, y por los siglos de los siglos, Señor, sea tu nombre exaltado y glorificado, Señor. Unimos nuestros espíritus, Señor, nuestra alma, Señor, a los cientos de hijos tuyos que hoy alrededor del mundo alaban tu nombre, bendicen tu nombre y reconocen que tú y solamente tú eres Dios, eterno y digno de recibir alabanza, digno de recibir adoración, digno de que postremos nuestro corazón delante de ti y reconozcamos que tú eres el Rey de Reyes y Señor de Señores. Señor, te honramos, te damos gracias, te damos honor y gloria a través de Cristo Jesús, nuestro amado Señor, nuestro amado Salvador. Amén. Amén. Aleluya. Den un fuerte aplauso al que vive por los siglos. Amén. Tome asiento, por favor, y los niños de 4 años a 5º grado pueden salir. Me dio mucho gusto cuando pasó el hermano René a dar la meditación de la Santa Cena, porque usó un texto que es el texto con el que voy a comenzar el servicio el día de hoy. Y quiero que piense lo siguiente, por favor. Quiero que haga un momento de desenfocarse de todo lo que esté pasando a su alrededor y que tome en serio las palabras que voy a pronunciar en esta tarde. Mire, si usted el día de hoy o el día de mañana fuera a hacerse un chequeo médico y después de revisar los exámenes, el doctor le dice que le quedan 8 meses de vida, ¿qué haría usted? ¿Qué haría usted si el doctor le dice te quedan 8 meses de vida? Y en los salmos, como comenzó nuestro hermano René, está este salmo que fue escrito por Moisés.
Y Él dice, enséñanos a contar bien nuestros días para que nuestro corazón, escuche muy bien, adquiera sabiduría. Y este salmo, amados, es una invitación muy interesante porque es una invitación para que analicemos o echemos a andar nuestra cabeza, nuestra imaginación y consideremos cuántos años vamos a vivir. Pero no solamente por querer saber cuántos años vamos a vivir, sino que para que haya una consecuencia de esto de contar nuestros días. Porque si usted y yo supiéramos, por ejemplo, que nos quedan 8 meses de vida, estoy muy seguro que todos cambiaríamos el orden de nuestras prioridades. Sin duda, si nos quedaran 8 meses de vida, todos tomaríamos mucho mejores decisiones. Entonces, en base a esta meditación interesante que nos da Moisés, quiero invitarlo a pensar, ¿cuántos días de vida me quedan? Piense, ¿cuántos días de vida me quedan? Y sé, a ciencia cierta, de que nadie lo sabe. Sé que ninguno de nosotros puede estar seguro cuántos días de vida nos quedan, pero déjeme darle un dato interesante. Supongamos que usted va a vivir hasta los 77 años, que es la edad media de vida aquí en los Estados Unidos. ¿Sabía eso? 77 años es la edad media aquí, el promedio de vida aquí en los Estados Unidos. Pues bien, si usted tiene la edad de mi hija Sofía, que tiene 14 años, a usted le quedan 22.530 días de vida. 22.530 días de vida. O más o menos 751 meses. ¿Ok? Interesante. Pero si usted tiene 21 años de vida, si usted tiene 21 años ahora en la actualidad, a usted le quedan 672 meses de vida. Interesante, ¿no? Vamos acercándonos. Si usted tiene 35 años, le quedan 504 meses de vida. Ahora bien, si usted como yo tiene 47 años, eso significa que le quedan 360 meses de vida. Ahora, si usted tiene 57 años, como nuestro hermano René, le quedan 264 meses de vida. Lo tomo, dijo el hermano. Pero si usted tiene 65 años, le quedan 144 meses de vida. Comienza a tragar saliva, hay harta agüita afuera. Ahora, escuche muy bien. Si usted tiene 75 años, solo le quedan 24 meses de vida. Ahora, si usted tiene 78 años o más, siéntese, sonría, porque usted ha superado la media. Y esas son estadísticas, ¿cierto? Nadie puede asegurarnos de que esto sea real, pero son las estadísticas y están ahí porque esto sucede más o menos dentro de toda la nación. Las personas mueren a los 77 años en promedio. Ahora, mi punto es que al hacer estas preguntas o al presentarle esto, es que la vida es muy corta. ¿Amén? Amén, la vida es muy corta. Y por tal razón, definitivamente necesitamos organizar mucho mejor nuestra vida para poder tomar mejores decisiones, pues según el texto bíblico que nos enseña Moisés, según la Biblia, pensar así, contar los días de vida, pensar de que me quedan pocos meses, a mí me quedan solamente 672 meses, hará que yo pueda tomar mejores decisiones en mi vida. Puede hacer que mi corazón se conduzca a ser un corazón más sabio en cuanto a las cosas que tengo que pensar. Nos permite decidir mejor. Entonces, ¿qué haría usted si a usted le quedaran 8 meses de vida? Bueno, dije esta cifra porque eso es exactamente lo que le queda al Señor Jesucristo de vida en el texto que vamos a leer el día de hoy. 8 meses antes de su muerte. Y con esos 8 meses antes de llegar al final de su vida,
Él definitivamente hace un cambio en su ministerio. Él comienza a hacer otras cosas que no venía haciendo mientras le quedaba mucho más tiempo. Vaya conmigo por favor a Lucas capítulo 9. Lucas capítulo 9, que dice así: como se acercaba el tiempo de que ya fuera llevado al cielo, aproximadamente 8 meses, Jesús se hizo el firme propósito de ir a Jerusalén. Rafaela, tráeme agua, por favor. Ponga atención, envió por delante mensajeros que entraron en un pueblo samaritano para prepararle alojamiento. Pero allí la gente no quiso recibirlo porque se dirigía a Jerusalén. Cuando los discípulos, Jacobo y Juan, vieron esto, es decir, que no quisieron recibir al Señor Jesucristo, le preguntaron: Señor, ¿quieres que hagamos caer fuego del cielo para que los destruya? Pero Jesús se volvió a ellos y los reprendió. Luego siguieron la jornada a otra aldea. Iban por el camino cuando alguien le dijo: te seguiré a donde quiera que vayas. Las zorras tienen madrigueras y las aves tienen nido, le respondió Jesús. Pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. A otro le dijo: sígueme. El Señor le contestó: primero déjame entrar, ir y enterrar a mi Padre. Deja que los muertos entierren a sus propios muertos, pero tú ve y proclama el reino de Dios, le replicó Jesús. Otro afirmó: te seguiré, Señor, pero primero déjame despedirme de mi familia. Jesús le respondió: nadie que mire atrás después de poner la mano en el arado es apto para el reino de Dios. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Queremos pedirte que toda nuestra atención, que todo nuestro corazón, nuestra mente esté enfocada en ella. Que no hayan distractivos que nos quiten o nos roben la bendición de poder aplicar las verdades de tu palabra a nuestras vidas. Señor, obra en nuestro corazón para quitar toda distracción y centrarnos solamente en tu verdad. Te lo pedimos a través de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Y el Señor Jesucristo entonces comienza este texto diciéndonos que Él se había hecho el firme propósito de ir a Jerusalén. Y debemos recordar, hermanos, que Él no iba a Jerusalén por accidente, ¿no? Son los últimos 8 meses de vida y Él había tomado la determinación de ir a ese lugar. Él iba no por accidente, como le dije, sino porque tenía una cita con una cruz. Él tenía una cita con el sufrimiento, Él tenía una cita con tu pecado y con el mío para tomarlo sobre sí. Ahora, esta cita definitivamente para nosotros es salvadora, pero para Él era desafiante y era muy difícil de poder tomar. Sin embargo, Él no rehúsa el dirigirse directamente hacia Jerusalén, sino que hace el firme propósito de llegar hasta la ciudad. Y esto no solamente nos demuestra el valor que tenía el Señor Jesucristo en su humanidad, sino que también demuestra la gracia divina, porque ese era el plan determinado en la eternidad para que usted y yo pudiésemos ser salvos. Pero como el viaje era largo para poder llegar hacia Jerusalén, Él decide acortarlo atravesando por en medio de una ciudad, de una aldea que estaba rodeada o que era parte de Samaria, era una aldea de samaritanos. Sin embargo, para que él pueda descansar, sin embargo, él, adelantándose a los hechos, envía una tropa de personal, uno de sus discípulos, para que vayan a preparar el lugar a un pueblo samaritano para prepararle alojamiento, dice el texto. Sin embargo, este pueblo lisa y llanamente decide cerrarle las puertas. Ellos no lo quisieron recibir. Ahora bien, tradicionalmente la mayoría de los judíos evitaban viajar a través de cualquier tipo de ciudad de orden samaritana. La mayoría de ellos las evitaba. Pero el Señor Jesús, de forma amable, para poder preparar esta ciudad, envía una avanzada para alertar a este pueblo de que un grupo más grande atrás viene, de modo de que los restaurantes tengan comida, los alojamientos tengan habitaciones.
Y sabemos por el capítulo siguiente, por el capítulo 10 de Lucas, que este grupo de avanzada en total con el Señor Jesucristo era de aproximadamente 70 personas. Así que Él los envía para asegurarse de que esté toda la provisión necesaria para atender a este grupo de 70 personas. Pero de forma abrupta, estos discípulos que van delante del Señor son rechazados. Los aldeanos, por decirlo de alguna forma muy humana, ¿no?, ponen carteles delante de sus casas diciendo: váyanse de aquí, judíos. Ahora, este rechazo a ningún cristiano y a ningún judío ha de sorprenderle, pues había odio mutuo entre ambos bandos. Judíos y samaritanos no se llevaban bien entre sí. Todo comenzó por allá por el 586, cuando Asiria conquista Israel del norte, cuando Israel había sido dividida. Y en esa conquista, Asiria deporta a la mayor cantidad de israelíes posibles hacia sus ciudades. Sin embargo, quedó un remanente en Israel del norte. Entonces, mientras que los judíos lograron quedarse, aquellos que no se fueron en la deportación, lograron quedarse en la región de Palestina, los asirios que fueron asignados para vivir en aquella zona comenzaron a mezclarse con los judíos. Y entonces hombres judíos se casaron con mujeres asirias y hombres asirios se casaron con mujeres israelíes. Esto hizo que los judíos originales consideraran mestizos raciales a esta zona del norte de Israel y apóstatas religiosos a ese grupo. Pero también fue viceversa. De hecho, los samaritanos comenzaron de forma tajante a rechazar el judaísmo y terminan ellos creando incluso su propia religión, eligiendo algunas cosas del judaísmo, pero otras muchas cosas de una vida y un estilo pagano como era el que tenían los asirios. De hecho, ellos escriben su propia versión del Pentateuco y crean su propia liturgia. Incluso su punto fue tan fuerte, fueron tan auténticos en idear esta nueva forma de adoración que ellos construyen incluso un templo para desafiar el templo que Dios había dicho que debían todos los judíos ir y celebrarle fiesta a Él y que quedaba en Jerusalén. De modo que construyen este templo para que ninguno de ellos, como samaritanos mezclados o mestizos, tuviesen que viajar hacia Jerusalén para adorar a Dios. Entonces, volviendo a nuestra historia, cuando Jacobo y Juan, que iban con el Señor Jesús, escucha que ese grupo de avanzada les dice: ¿sabe qué? Los samaritanos nos acaban de cerrar las puertas. Ellos les miran al Señor y le dicen: Señor, esta es nuestra ocasión para poder mostrar el poder que tú nos has dado. Y le dice: Señor, ¿quieres que hagamos descender fuego del cielo para que destruya a estos samaritanos impíos? Interesante, ¿no? Algo así como: Señor, deja que nosotros nos encarguemos de estos hombres. Pero debemos recordar, debemos entender y debemos tomar en cuenta también que el Señor, unos capítulos antes, Él les había dicho a los discípulos que si un pueblo rechazaba el evangelio, el mensaje que ellos llevarían, lo único que ellos tenían que hacer era, ¿se acuerdan?, sacudirse los pies del polvo de esa ciudad para que quedara como testamento o un recuerdo de que esa ciudad había sido la que había rechazado el evangelio. Nada de hacer llover fuego y azufre del cielo. Sin embargo, Jacobo y Juan no están interesados en sacudirse el polvo de esta ciudad. Ellos quieren convertir en polvo la ciudad de Samaria. Así que el Señor los mira fijamente a los ojos y los reprende. Y lo hace porque Él sabe que la tarea que cada discípulo del Señor tiene, incluidos usted y yo, es luchar por la salvación de las personas. El apóstol Pablo dice: este mensaje es digno de crédito y merece ser aceptado por todos. ¿Qué cosa? Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores.
Eso significa evangelio, buenas nuevas. El pecador tiene salvación en Cristo Jesús. Y con esta reprensión en mente, el Señor procede a definir lo que es ser un discípulo. Anótelo, por favor. Él quiere cambiar la mentalidad de estos discípulos suyos que inmediatamente querían hacer lanzar fuego sobre esa ciudad. Y todos necesitamos saber cuáles son las expectativas de Dios para nuestro llamamiento. Usted y yo somos un discípulo de Cristo. Usted y yo somos mucho más que personas que vienen los domingos a la iglesia. Usted y yo somos discípulos del Señor. Amén. Amén. Por eso es que necesitamos preguntarnos, entonces, ¿qué significa ser un discípulo? Y en el Evangelio de Lucas, amados, el Señor ha estado haciendo cosas para que quienes lo acompañan a Él comprendan cuál es la función de ser un discípulo. Por ejemplo, entre los capítulos 1 y 8 de Lucas, el escritor, el historiador, nos habla acerca de la pregunta, o trata de resolver la pregunta, ¿quién es Jesús? Y Pedro, bajo la inspiración divina, responde, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces, esa primera sección de este capítulo, que está en Mateo, pero que también se repite en Lucas, responde a la identidad de quién es el Señor Jesucristo. Él es el Mesías, Él es el Rey de este reino, Él es el que trae paz, entre comillas, y esperanza a este mundo. Y cuando Pedro declara que Jesús es el Hijo de Dios, inmediatamente a partir de ese momento se produce un cambio en el ministerio del Señor Jesucristo. Esto sucede en Lucas capítulo 8. Inmediatamente se produce un cambio en la enseñanza del Señor Jesucristo. Es justo después de esto que el Señor comienza nuevamente a hacer un llamamiento a la gente para que ellos puedan seguir al Señor. Entonces, entre los capítulos 9 y 19 de Lucas, el autor responde a la pregunta de si Jesús entonces es el Hijo de Dios, ¿qué significa seguirlo? ¿Qué significa ser un seguidor del Señor Jesucristo? Y esa es la razón de esta serie que comenzamos el día de hoy y que se llama Viaje. A la entrada usted recibió no solamente el boletín, sino que también recibió un bookmark, un separador de libros. Esa va a ser la serie que vamos a usar esta semana, durante estas 9 semanas. Levántela por favor para poder ver que todos la tienen. Úsela porque ahí van a estar los textos de las siguientes series de sermones que vamos a tener de aquí en adelante. Hoy comenzamos este viaje para responder entonces qué significa ser un seguidor del Señor Jesucristo. O dicho de forma más tradicional, qué significa ser un discípulo. Por eso le invito a revisar, en primer lugar, cuál es la demanda de este discipulado. Anótelo por favor. ¿Cuál es la demanda del discipulado? Y vamos a revisarla. En Lucas 9:23, en Lucas 9:23, que es este mismo capítulo, el Señor va a hacer un llamado a la gente para precisamente explicar este punto de cuál es la demanda de un discípulo. Y el texto dice así: dirigiéndose a todos, declaró: si alguien quiere ser mi discípulo, levante la mano si usted quiere ser un discípulo del Señor. El Señor responde: si alguien quiere ser mi discípulo, que se niegue a sí mismo, lleve su cruz cada día y me siga. Porque el que quiere salvar su vida, la perderá. Pero el que pierda su vida por mi causa la salvará. ¿De qué le sirve a uno ganar el mundo entero si se pierde o se destruye a sí mismo? Entonces, este texto, estos versículos tratan de cómo convertirse, hermanos, en cristianos. Cómo ser salvo, cómo ser redimido o cómo ser una persona nacida de nuevo. Y definitivamente esta es una enseñanza crucial porque ir en pos del Señor Jesucristo, escúcheme muy bien, implica renuncia. Ir en pos de Jesucristo implica renuncia, implica morir, involucra autonegación e involucra también, por supuesto, mucho compromiso. Mire, ninguna pareja a la que yo haya casado, que son como 10 hasta el momento aquí en la iglesia, se promete amarse un 90% cuando estamos haciendo la ceremonia. No.
Ninguno de los que yo he casado, y también sé que usted ha sido casado, ninguno al presentarse delante de Dios para adquirir este santo vínculo del matrimonio, promete fidelidad de un 90%. Nadie hace un compromiso de fidelidad con ese tipo de compromiso. Por lo tanto, si para nosotros el matrimonio es un compromiso de un 100%, ¿qué nos hace pensar que la demanda al compromiso con Dios puede ser menos que eso? ¿Cómo pudiéramos pensar que nuestra fidelidad a Dios debe ser mucho menos que el 100%? Amados, ser fiel dentro del matrimonio en un compromiso con el Señor en un 90% es infidelidad. Dios no se merece menos que el 100% de nosotros. El teólogo Abraham Kuyper lo expresó muy bien cuando dijo lo siguiente: no hay 1 centímetro cuadrado en todo el dominio de nuestra existencia humana, sobre la cual Cristo es soberano sobre todo, que no clame mío. Dios es el dueño de todo nuestro corazón, o Él es el dueño de nada. O Él lo toma todo, o Él no obtiene nada. Entonces, el Evangelio es un llamado a la autonegación. No es un llamado a esto de la realización personal. Esto no se trata de descubre al campeón que hay en ti. No se trata de eso. El Evangelio no tiene que ver con nosotros, sino de descubrir la tragedia de hombre que hay en nosotros. Lo terrible que somos sin Cristo. La terrible noticia que significa que alguien no tenga a Jesús dentro de su corazón. Cuando decidimos ser nosotros los dueños y no Cristo el Señor de nuestras vidas. Y si no me cree, simplemente echa a andar la mente, echa a andar los recuerdos en su cabeza para darse cuenta de lo que estoy hablando. Somos malvados, hermanos. Somos personas egoístas, tal como lo expresa la palabra del Señor. Por lo tanto, esto pone al evangelio verdadero, escúcheme muy bien, en confrontación con el mensaje que escuchamos en muchos púlpitos en la actualidad, en este evangelio moderno, el cual se basa en la realización personal, en que tú eres el importante aquí en la vida, en la autoayuda, en que tú tienes que salir vencedor. Descubre al campeón que hay en ti, es el eslogan. Pero eso no es lo que dice la palabra del Señor. Segunda Timoteo 3, del 1 al 2 dice: ahora bien, escuche muy bien, ten en cuenta que en los últimos días vendrán tiempos difíciles. La gente estará llena de egoísmo y avaricia. Serán jactanciosos, serán arrogantes, serán blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos y muchas otras cosas más. El cristianismo en nuestra época se ha convertido en un movimiento de ven a Cristo y obtén todo lo que tú quieras. En Él puedes ser todo lo que Él tiene planeado para ti. ¡Oh, alabado seas tú! Porque puedes convertirte en esa persona en lugar de un llamado a la renuncia, un llamado a la abnegación, un llamado a rendirse. De eso se trata el verdadero evangelio, de morir nosotros para que Él pueda crecer. No se trata de nosotros. El evangelio claramente se ha prostituido, ha cambiado la gloria de Dios por la satisfacción del hombre. El otrora mensaje de abandona tu vida para ahora honrar a Cristo se ha reemplazado por Cristo te honra. No, eres hija del rey, eres hijo del rey. Mentira. Es cierto en posición, pero no en algo que debemos andar creyendo para andar caminando de forma distinta o para creer que somos mejores que los demás. Porque el verdadero cristianismo se trata de humildad, se trata de humillación, se trata de abnegación, de reconocimiento que no somos nada y que Él lo es todo. El Señor comienza diciendo: si quieres ser un discípulo, ante todo debes negarte a ti mismo y asumir una actitud de humildad. Entonces, por favor, filtre a quien escucha en televisión, filtre a quien escucha en sus podcasts. Fíjese bien a quién usted está escuchando cuando entre semana escucha un mensaje, porque el verdadero llamado es a morir como personas.
en el siglo IV, se desarrolló un elemento dentro de la doctrina cristiana que es muy conocido especialmente en el catolicismo como la cuaresma. ¿Ok? La cuaresma es un tiempo, 40 días antes de la Semana Santa, en donde se invita a la persona a renunciar a algo durante estos 40 días previos al domingo de resurrección. Es decir, que la persona se sacrifique o se abstenga de algo para alcanzar un plano espiritual de mayor altura. Pero de eso no se trata lo que el Señor Jesucristo nos está enseñando en este pasaje. El Señor no nos está diciendo de renunciar de algo. El verbo aquí no significa negarte de algo como lo que hacen muchos durante la cuaresma, que es dejar de comer carne, o algunos se niegan a comer chocolate durante 40 días por amor al Señor. No. El versículo 23, que es el texto que estamos leyendo, se refiere a algo mucho más difícil. Se refiere a dejarte de ser tú, el amo de tu vida. Significa que tú seas el último en el lugar de la lista de las personas que importa. Esto significa renuncia a tu verdad como el Señor de tu vida para que Cristo pueda ser el Señor de tu corazón. De eso se trata. Por eso es que necesitamos dar una descripción del discipulado. Anote, por favor. Esto se refiere a entender a quién pertenezco. Si soy un discípulo del Señor, ¿quién es el importante, el discípulo o el maestro? Refleja lealtad, refleja compromiso, refleja lo que decía recién, abnegación para ser parte de su reino. Y comienza con la invitación de sacar definitivamente, hermano, los ojos de este mundo y enfocarse como un láser en aquello que es eterno. Lo que realmente importa no eres tú, no es lo que tienes, sino el reino de Dios, y debes enfocarte en ello. Esta es una invitación para poner la mirada en lo que trasciende aquello que es terrenal. Entonces, el primer paso se refiere a alguien que saca la vista de este mundo para mirar al cielo. Ser un discípulo significa ser una persona que tiene una visión de lo eterno, una visión de reino, aquello que realmente importa. Hebreos capítulo 12, versículo 2 dice: fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, quien por el gozo que le esperaba soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba, y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Amados, usted y yo debemos, como discípulos del Señor Jesucristo, mantener nuestra mente, nuestro corazón y nuestra vista en el Señor Jesucristo. Y debemos quitar intencionalmente cualquier tipo de distracción que nos ofrezca este mundo. Este mundo no puede ser más atractivo que nuestra esperanza, incluso de un futuro mejor. Solo porque todo está marchando incluso bien hoy en nuestras vidas. Entonces, créame, como las altas y las bajas, como las buenas y malas temporadas llegan, así siempre también vendrán en nuestras vidas. Si hoy usted está viviendo un momento bueno, le está yendo bien, vendrán momentos difíciles. Y si vienen esos momentos difíciles, usted debe entender que el transitar por esa calle de momento difícil aún es parte del plan del Señor para poder transformar nuestras vidas. Por eso debemos aprender a poner nuestra mirada en Dios, porque dijo el apóstol Pablo que nada se compara los sufrimientos actuales con la gloria que ha de revelarse en nosotros. Entonces, independiente de que usted esté yéndole bien en este momento, esté yéndole mal, lo que necesitamos entender es que no importa la temporada, buena o mala, alta o baja. Si es baja, ponga su mirada en Cristo. Y en esa baja temporada, en esos momentos difíciles, las aflicciones de este tiempo presente no tienen ninguna comparación con la gloria que ha de manifestarse. El Señor Jesucristo dijo: mi reino no es de este mundo. Entonces, cada creyente debe recordar que este mundo no es todo lo que hay, y que aunque la adversidad toque la puerta de nuestro corazón o toque la puerta de nuestro hogar, Dios sigue estando en control, y así como el oro es purificado por el fuego, así nuestra vida también. Viene un día
en que, hermanos, si usted está sufriendo, ya no va a haber más sufrimiento, ya no va a haber más llanto, ya no va a haber más tristeza, ya no va a haber más dolor. Y Dios lo está preparando así porque viene un momento en que usted va a morar con Él. El Señor Jesucristo dijo: en el hogar de mi Padre hay muchas viviendas. Si no fuera así, ya se los habría dicho a ustedes. Voy a prepararles un lugar. Así que mientras tanto usted soporte como buen soldado de Jesucristo las lecciones difíciles que está experimentando. Pero hacerlo requiere resistencia, requiere compromiso, requiere decisión diaria. El Señor dijo: si alguien quiere ser mi discípulo, que se niegue a sí mismo, lleve su cruz cada día y me siga. Cada día. Esto es diariamente. Déjeme mostrarle algo, mire. En Mateo capítulo 10:34, el Señor dijo: no crean que he venido a traer paz a la tierra. No vine a traer paz sino espada, porque he venido a poner en conflicto, escuche muy bien, al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, a la nuera contra su suegra. Los enemigos de cada cual serán los de su propia familia. Y el Señor está hablando acerca del discipulado. Entonces, usted debe saber, usted como cristiano debe comprender que si usted se convierte en un discípulo del Señor, esto puede empeorar su relación familiar. Esto no lo va a mejorar. Convertirse en cristiano no va a mejorar su relación familiar si los demás no se convierten en creyentes. Esto puede transmitir un distanciamiento hacia su familia que nunca antes usted ha experimentado. Escúcheme. Si usted entrega su vida a Cristo, habrá dificultades, habrá distanciamiento entre usted y las personas de su familia que aún no se convierten en cristianas. El versículo 37 dice: el que quiere a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. El que quiera a su hijo o a su hija más que a mí, dijo el Señor Jesucristo, no es digno de mí. Por lo tanto, déjeme explicarle que si usted no está dispuesto a correr el riesgo de un distanciamiento permanente en su familia o pagar el precio por un conflicto con los suyos, usted ni siquiera es digno de ser un discípulo del Señor Jesucristo. Esto va a traer problemas. ¿Me escuchó bien? Convertirse en cristiano va a traerle problemas. Y si usted no está dispuesto a estar separado de su familia, si usted no está dispuesto a estar separado del mundo, si usted no está dispuesto a estar separado de los bienes materiales que posee, entonces el Señor Jesucristo no es tan importante como usted piensa que Él lo es en su vida. Este es un camino del todo o del nada. En este mismo capítulo, y solo unos versículos mucho más adelante, como lo leímos al principio, en el versículo 57 específicamente, el Señor va andando por el camino con algunos de los que serían sus discípulos, cuando de pronto alguien le dijo: te seguiré a donde quiera que vayas. Y el Señor responde: las zorras tienen madrigueras y las aves tienen nidos, le respondió Jesús, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. El Señor dice: nosotros no andamos en hoteles lujosos, al contrario de lo que tú pudieras esperar dentro del cristianismo o de la oferta actual que tiene el cristianismo. Yo, dice el Señor, no tengo ni siquiera un lugar donde recostar mi cabeza. Si me sigues, dice el Señor, si te conviertes en un seguidor mío, debes aprender a renunciar a todo lo que tienes para poder seguirme. Ese es el precio. ¿Se fija? Él no dice: oh, perfecto, sígueme y vas a ser feliz, vas a ser saludable, vas a ser rico, vas a ser próspero, vas a ser exitoso. No, Él dice todo lo contrario. Vas a sufrir por mi causa. Es más, debes esperar sufrimiento por mi causa. Y esa es la razón por la que normalmente muchos cristianos se quedan en el camino de seguir al Señor Jesucristo. Mucha gente, cuando viene a Cristo y tiene las primeras dificultades por convertirse en cristiano, simplemente da la vuelta porque no está dispuesto a pagar el precio por el discipulado. Amado,
el sendero que recorre el verdadero cristiano es un sendero de persecución, es un sendero de dolor, es un sendero de muerte. Entonces, déjeme preguntarle, ¿aún así quiere seguir a Cristo? ¿Quiere seguir a Cristo? Le va a costar todo. Le va a costar todo. Cristo te va a costar. No es fácil. Hay rechazo. Tal vez el Señor no tome nuestras vidas. Quizás el Señor no tome nuestro dinero o la familia o nuestro cónyuge. Quizás el Señor no nos quite el trabajo, pero usted necesita estar dispuesto a renunciar a todo ello si usted quiere convertirse en un discípulo del Señor. Él dijo en Juan: permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Así como ninguna rama puede dar fruto por sí misma, sino que tiene que permanecer en la vid, así tampoco ustedes pueden dar fruto si no permanecen en mí. Yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece en mí, como yo en él, dará mucho fruto. Separados de mí, ustedes, dijo el Señor, no pueden hacer nada. Eso significa que Dios, en nuestra vida como creyente, como discípulos, no es Él el que se alinea a nuestra voluntad, sino somos nosotros los que tenemos que alinearnos a su voluntad. Por eso déjeme preguntarle, ¿está dispuesto a ello? ¿Está dispuesto a enfocarse en lo que el Señor demanda en vez de pedirle al Señor que se cumplan sus deseos? En vez de pedirle al Señor que se haga su voluntad en su vida. ¿Está dispuesto a rendir incluso su visión de lo que significa el reino de Dios? A esto llamamos agenda alineada. Déjeme explicarlo. Mire, Santiago y Juan, cuando escucharon la negativa de los samaritanos para recibir al Mesías, para que se alojara aunque sea en aquella ciudad, se llenaron de ira, Santiago y Juan. Pero su ira evidentemente fue ira sin conocimiento. Fue celo, pero sin ningún tipo de gracia. Nuestro llamado como iglesia es hacer distintiva en medio de un mundo que está en tiniebla, entre personas que no son capaces en muchos de los casos de conocer la diferencia entre la izquierda ni de la derecha, del blanco y del negro. El Señor Jesucristo dijo así: ustedes son la luz del mundo. Una ciudad en lo alto de una colina no puede esconderse, ni se enciende una lámpara para cubrirla con un cajón. Por el contrario, se pone en la repisa para que alumbre a todos los que están en la casa. Hagan brillar su luz delante de todos para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben al Padre que está en los cielos. Y créame, existe una gran diferencia entre ser una vela y ser un soplete, como querían ser Santiago y Jacobo. Es posible tener celo por Cristo y no ser amable al respecto. Es posible decir la verdad, pero incluso no decirla en amor hará que no haya fruto. O amar sin decirle la verdad a la gente. Es posible que amemos a las personas sin decirle la verdad. Entonces debemos alinearnos a la voluntad del Señor y hablar siempre la verdad, pero debemos hacerlo en amor. Debemos hacerlo en amor. Entonces, los discípulos tienen muchas cosas que aprender durante estos 8 meses que le quedan junto al Señor Jesucristo. Ellos todavía no han escuchado incluso al Señor contar la historia, hermanos, del buen samaritano. ¿Se acuerda que va descendiendo y encuentra a un hombre que había sido atacado, que había sido asaltado? Los discípulos tampoco han escuchado ni han visto al leproso samaritano que se arrodilla delante del Señor Jesucristo y que reacciona como un verdadero adorador. Ellos todavía tienen que ver el poder del Evangelio, como Lucas nos informa más adelante en el libro de Hechos, echar raíces en las aldeas de los samaritanos. Entonces, alinearnos con el Señor y su agenda significa ver a los perdidos tal como el Señor los ve. Debemos tener un corazón por la gente que no conoce al Señor y debemos negarnos a rechazarlos porque ellos simplemente a veces hablan disparates o dicen cosas que no son correctas. En Mateo 9:36 el Señor dijo: al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas porque estaban agobiadas y desamparadas como ovejas que no tienen
pastor. Así que debemos ser compasivos con las personas. Debemos tener pasión por alcanzar a los que están perdidos. Nuestro corazón debe volcarse en el corazón que tenía el Señor por aquellos que no conocían de Él. Solo piense. Por favor, piense. El Señor Jesucristo, cuando comienza su ministerio allá en Nazaret, Él comienza y lo primero que recibe es el rechazo de su propia aldea, de su propia gente y aún de su propia familia. Ahora Él comienza este viaje final hacia la ciudad de Jerusalén y Él ahora es rechazado también por los samaritanos. Y cuando Él llegue a Jerusalén, también en ese lugar será rechazado por toda la nación. Así que el rechazo, hermanos, el que la gente no quiera aceptar el mensaje de salvación es parte del curso que el Señor quiere que usted y yo aprendamos y que tomamos. Ser rechazados es parte de ser un discípulo del Señor. Necesitamos entenderlo, pero aún así debemos asumirlo. Rechazo es parte de lo que significa ser un discípulo, pero debemos seguir adelante. Eso hacen los discípulos, amar a pesar del rechazo. Por eso, en cuarto lugar, para ser un buen discípulo hay que ser realista. Mire, como discípulos del Señor debemos aprender a relacionarnos con esta cultura que es extremadamente hostil. La cultura que estamos viviendo, hermanos, la sociedad que nos tocó vivir, la sociedad que hoy en día tienen y experimentan nuestros hijos en los colegios o en el mundo, en las redes sociales, es muy hostil, tanto como lo fueron los samaritanos que le dijeron al Señor Jesús: mantente fuera de nuestras propiedades, no queremos que alojes acá, sal de aquí, no queremos que entre un judío a nuestra aldea samaritana. Tristemente, hermanos, esa es la verdad. Vivimos en una sociedad exactamente igual a la que el Señor Jesucristo experimentó. Nos tocó vivir en un mundo que está tan enojado con lo que creemos, de la misma forma como lo estaban los samaritanos con el mensaje que los apóstoles estaban llevando. Entonces, ¿qué hago, pastor? ¿Me rindo? ¿No predico? ¿No sigo adelante? ¿Renuncio a todo? Sí, renuncie, pero a su idea del Evangelio y abrace la verdad de Dios, siendo realista con lo que Dios demanda. Erwin Lutzer, en su libro La Iglesia en Babilonia, escribió lo siguiente, me pareció muy interesante. Él dijo: necesitamos dejar de fingir que somos una mayoría moral, los cristianos. Debemos dejar de fingir que somos una mayoría moral. Que el aborto, que el matrimonio entre personas del mismo sexo, la esclavitud sexual, la transgeneridad, la educación sexual explícita en las escuelas públicas son excepciones a la regla. No, hermano. Escuché la noticia esta semana del alboroto que se armó en un colegio en California por esto de que quieren imponer que nuestros hijos aprendan de los antivalores cristianos y de la agenda sexual de este sistema. No tenemos que acomodarnos, no estoy diciendo, usted sabe, pienso absolutamente lo contrario. Debemos mantenernos firmes, pero debemos pensar que el mundo piensa igual que nosotros. La verdad es que nuestro mundo ahora nos mira sin aprecio y sin respeto. Debemos entender que el mundo no quiere nada de los valores que usted y yo practicamos. Pero eso sí, no significa que usted y yo debamos adaptarnos, que debamos abrazar la forma que ellos tienen de pensar. Debemos abrazarlos a ellos, pero no aceptar lo que ellos piensan y creen. Pero debemos ser sensibles a eso. El mundo que estamos viviendo es un mundo en total contraste con la verdad del Evangelio. Me angustia lo que dice, pero es la verdad. Es difícil. Así siempre ha sido el mundo, hermano. La verdad es que nunca hemos vivido en una época donde las cosas han sido distintas. De hecho, lo que hoy vivimos es una copia idéntica de lo que experimentó la iglesia primitiva. No, ellos alcanzaban al mundo y vencían al mundo con el poder del Evangelio y la gente estaba siempre con los oídos muy puestos a la verdad. No siempre fue así. Los apóstoles realmente batallaron en el mismo mundo que usted y yo estamos viviendo. Escuche al apóstol Pablo escribir lo que muchos de ellos estaban experimentando ahí en la iglesia de los Corintios. Por favor, preste atención. Él dijo: hasta el momento pasamos
hambre. Tenemos sed. Nos falta ropa. Se nos maltrata. No tenemos dónde vivir. Con estas manos nos matamos trabajando. Si nos maldicen, bendecimos. Si nos persiguen, los soportamos. Si nos calumnian, los tratamos con gentileza. Se nos considera la escoria de la tierra, la basura del mundo. Y así hasta el día de hoy. Y ellos, con el Evangelio, lograron, a pesar de todo eso, impactar a la sociedad. ¿Se da cuenta que no es distinto? La diferencia es que nosotros no pasamos hambre como ellos. La diferencia es que ellos la pasaban realmente mal. Nuestras calles están pavimentadas. Ellos tenían calles que estaban llenas con piedras por todos lados y en cualquier momento alguien agarraba una piedra y se la lanzaba. A nosotros no nos sucede eso. Ni siquiera sufrimos lo que ellos sufrían. Y aún así todo, lograron impactar a la sociedad. Lograron hacerlo. Ellos lograron hacer que el Evangelio fuese escuchado. Y a pesar de la oposición, a pesar de lo difícil que ellos vivieron, usted escuchó a Pablo orar para que caiga fuego del cielo sobre los corintios que nos están atacando, sobre los corintios que no quieren escuchar el Evangelio, sobre aquellos que no quieren oírnos. No, Pablo no hace eso. Pablo no ora para que caiga fuego del cielo. Ese no es el espíritu que debemos tener. De hecho, los discípulos, los apóstoles, me refiero a Jacobo y a Juan, que oraron para que caiga fuego del cielo sobre los samaritanos, ni siquiera estaban conscientes de que el Señor Jesucristo también iba a morir por los samaritanos. Y todo esto nos deja con una única elección, hermanos. La única elección posible que encontramos. Mire, si usted no es cristiano, si usted nunca ha tomado una decisión por Cristo, si usted nunca ha dicho yo renuncio a mi vida porque de verdad yo quiero servir al Señor, y claro, vivimos en una sociedad en donde no nos falta nada, en una tierra donde no nos falta nada, donde las cosas parecen ir bien, donde hay trabajo, donde no hay escasez de comida, pero si usted no tiene a Cristo en su corazón, usted se va a perder eternamente. Usted tiene una elección que tomar el día de hoy, y usted no puede irse el día de hoy de este lugar sin hacer que Cristo sea el Rey soberano de su corazón. Usted tiene dos opciones. Usted puede tener dos opciones si usted quiere, pero hay una sola verdadera. Hay una sola que le va a llevar a la vida eterna. Usted rechaza el Evangelio, usted lo toma para sí y recibe la salvación eterna. Eterna, 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 eterna. Pero depende de usted. Usted puede tomar el regalo de la salvación o dejar afuera de Dios a Dios de su vida. Usted puede hacerlo, sí, usted puede hacerlo. Usted tiene poder y autoridad para decir, ¿sabes qué, Señor? No me interesa. Si hay que sufrir por ti, yo no estoy dispuesto. Si hay que pagar el precio de que mi familia se aleje de mí por ser cristiano, yo no estoy dispuesto. Usted puede rechazar al Señor ahora. Pero también la condenación eterna puede ser parte de su vida. En Lucas 9:59, después de decir que el Señor no tenía dónde recostar su cabeza, el Señor llamó a otro y le dijo, Señor, le dijo, sígueme. Señor le contestó, primero déjame ir a enterrar a mi padre, déjame que los muertos se entierren a sus propios muertos, pero tú ve y proclama el Evangelio, le replicó Jesucristo. Y a primera vista este hombre pareciera ser una persona bastante sincera. Y el Señor, por supuesto, parece ser bastante severo, ¿no? Deja que los muertos se entierren a sus muertos. Parece que le está diciendo a este joven, salte del funeral de tu padre y anda a predicar el Evangelio. Pero déjeme explicarle algo. El deber del primogénito de toda familia era el de que cuando su padre muriese, él se encargara de los negocios de su padre, pero también del sepelio, del funeral de su padre, y asumir los negocios también de él. Pero lo importante de las palabras que el Señor Jesucristo está dando es que el texto no nos dice que el padre de este joven había muerto, no nos dice que el papá había muerto. Si él hubiese estado muerto, porque él dice, déjame ir primero a enterrar a mi padre, si él hubiese muerto, si el papá de este joven hubiese muerto, este joven habría estado ceremonialmente impuro durante los siguientes 7 días, no aquí en la calle hablando con el Señor Jesucristo. Entonces, la respuesta de este joven
al llamado del Señor Jesucristo a seguirle, puede entenderse como: Señor, yo un día te voy a seguir, algún día te voy a seguir, pero después que mi papá muera, cuando mi papá se muera, cuando él sea viejito, yo recién ahí te voy a seguir, Señor. En el fondo, la respuesta de este joven era una excusa para negarse a convertirse en un discípulo del Señor. Y lo que hace este joven al decir estas palabras está revelando quién es la prioridad en su vida. Porque a veces pensamos que Dios sí es importante. Yo tengo prioridad de ir a la iglesia el día domingo, pero si es el domingo el día del Señor solamente para mí, y ahora que estamos acá en realidad Jesucristo no es el Señor. El Señor no quiere ser el Señor del domingo, el Señor quiere ser el Señor del lunes, martes, miércoles, jueves y viernes, sábado y domingo, de todos los días. El Señor quiere ser el Señor de las 24 horas de su vida, no de un par de horas el día domingo solamente. Entonces, déjeme preocuparme por los negocios de mi papá, dijo este joven. Déjame primero obtener mi herencia, déjame primero obtener algo de seguridad financiera y te seguiré, Señor Jesucristo. Pero no ahora. Hoy necesito enfocarme en aquellas cosas que para este mundo son valiosas. Como cuando las personas me dicen: yo quisiera seguir al Señor, pero en realidad no estoy preparado para bautizarme. Mucha gente dice así. Déjeme preguntarle: ¿qué de este mundo pudiera prepararle para el bautismo? ¿Qué cosas pudiera hacer usted para prepararse para bautizarse? Nada. El bautizarse no es una opción, hermanos. El bautizarse es una decisión y es una determinación que se toma cuando uno decide seguir a Jesucristo. El bautismo es algo que Dios ordena, no es una sugerencia que Él nos hace. Es algo que toda persona necesita hacer para convertirse en un seguidor de Jesucristo, para identificarse con Él. Romanos capítulo 6, versículo 3 dice: ¿acaso no saben ustedes que todos los que fuimos bautizados para unirnos con Cristo Jesús, en realidad fuimos bautizados para participar en su muerte? Por lo tanto, mediante el bautismo fuimos sepultados con Él en su muerte, a fin de que, así como Cristo resucitó por el poder del Padre, también nosotros llevemos una vida nueva. La palabra bautismo que aparece aquí, o bautizados, en cada porción de este texto, viene de la palabra griega baptizo, que significa dejar abrumado, completamente mojado, usado solamente en el Nuevo Testamento de la ablución ceremonial de la ordenanza del bautismo cristiano. Concordancia bíblica Strong. Esto lo encontrará en cualquier diccionario griego. Y acá está la piedra de tropiezo de muchos cristianos. Porque para seguir al Señor Jesucristo, para poder convertirse en un verdadero discípulo, usted necesita tomar una decisión. Del todo o nada. Usted necesita tomar una decisión. La pregunta otra vez es: ¿qué va a decidir hoy? Hay gente que dice: sí, yo quiero, pero no hoy. A mí me gustaría, pero no estoy listo. La decisión debe tomarla